Bendiciones, iglesia. Quiero compartirles lo que nos dice Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Llamas hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llamas a vencer. Señor de todo en mí, escucho ya tu voz, llamándome. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, me llamas hacia afuera. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor, haz un milagro, que en esta misma hora me llamas hacia afuera.
Muy bien, muy buenos días para todos. El Señor les continúe bendiciendo y bueno, nos complacen. Realmente es un privilegio. Siempre lo decimos y reiteramos siempre en esto. Es un privilegio poder contar con todos ustedes en esta mañana de domingo. Bueno, después de haber tenido este tiempo de alabanza y de adoración dirigido por Angie, que siempre es una bendición. Le damos muchas gracias al Señor por su vida y le damos gracias al Señor con todo nuestro corazón por la vida de ustedes, por los que se acercan todos los domingos, todos los miércoles, ahora todos los viernes a las 8 de la noche a través de la plataforma Google Meet, donde nos estamos reuniendo en vivo con nuestro pastor, con los líderes y con nuestros amigos y hermanos de la congregación. Bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes, nuevamente lo digo, por tomar en serio su vida cristiana, por tomar en serio al Señor, por tomar en serio y de forma trascendental su vida espiritual y no conformarse, por haber comprendido, y esto obviamente por gracia de nuestro Señor, entender y comprender que la iglesia nunca cerró, que la iglesia no ha dejado de estar, que la iglesia no ha dejado de existir, que la iglesia no ha dejado de trabajar y por consiguiente que la iglesia ha ido avanzando, ha ido creciendo en otra forma, ya lo hemos dicho tantas veces, ¿cierto? En una forma que nosotros no esperamos al comienzo de este año, en una forma nueva, pero en una forma muy especial. Así que, bueno, esperamos que usted esta mañana, desde el principio, insisto, esté reunido con su familia, con sus hijos, para los papás, con sus hermanos, con la gente que vive en su casa, alrededor de esta enseñanza, alrededor de este tiempo de alabanza, en todo lo que llamamos en este culto virtual. Y bueno, vamos a orar entonces para que podamos empezar. Y antes de orar, también, bueno, le damos muchas gracias a los maestros de niños, encabezada por nuestra amada amiga y hermana Elizabeth Usma, junto con cada una de las líderes de niños y adolescentes que están haciendo un trabajo muy especial. También todos los domingos con los niños a través de WhatsApp, lo llaman exactamente WhatsApp, Mía en Casa. Yo sé que están haciendo un trabajo muy sincero, con todo el corazón, en favor de ellos y anhelamos que los papás, sin ningún tipo de excusa, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de argumento, estén disponiendo y ayudando a que sus niños estén atentos también a lo que las maestras o los maestros, mejor, les están enseñando cada domingo. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, ya como lo decíamos, por este tiempo de alabanza que acaba de pasar y por este tiempo que nos corresponde en la predicación y en la enseñanza de las Escrituras. Así que bueno, vamos a tomar una actitud reverente, una posición reverente y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ti y para ti, Señor, son todas las cosas, para ti es toda la gloria. Para ti, oh Dios eterno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea toda la alabanza, Señor, de todo tu pueblo, de los que se reúnen con nosotros, de los que se reúnen en cualquier parte del mundo, alrededor del nombre que es sobre todo nombre, alrededor del único que es verdaderamente Dios, en quien ha tomado forma en la persona de Jesús. Gracias por nuestros hermanos, gracias por nuestros amigos, gracias por estos medios tecnológicos, Señor. Y gracias sobre todas las cosas por la presencia de tu Espíritu, Señor, que ha inspirado esta preciosa palabra para instrucción y formación de los santos de tu pueblo y para salvación de los perdidos, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana de domingo y gracias, Señor, por este tiempo que hemos de tomar delante de tu presencia por causa de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos y amigos, entonces, ¿qué tal si miramos para empezar? Este no es propiamente el texto central, pero queremos tomarlo como texto de plataforma o base para desarrollar esta enseñanza. ¿Qué tal si miramos el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 32? Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y dice la palabra del Señor. Vamos a mirarlo acá. Vamos a mirar también el versículo 36. Pero queremos comenzar entonces con el versículo 32. Dice la palabra del Señor y aquí tiene como título: La verdad os hará libres.
la verdad os hará libres. Y quiero que usted tenga, presente, si es que está tomando apuntes de cada una de esas enseñanzas, en este caso de esta enseñanza, le tenemos como título a esta predicación o a esta enseñanza, libertad cristiana. Ese es el tema para el día de hoy, libertad cristiana. Miremos entonces lo que dice el versículo 32 de este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a repetirlo. Y conoceréis la verdad, esto lo dice el Señor Jesús, y la verdad os hará libres. Y dice más adelante en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres o seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare. Aquí hay entonces dos cosas muy importantes. Y es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hablándole a su pueblo, le está hablando de un propósito para su pueblo. Le está hablando de un propósito para sus elegidos, para los que Él antes conoció. Cuando digo es antes de la formación y la creación de todas las cosas, antes de la creación del mundo, antes de todo lo que nosotros podemos ver y no podemos ver, pero sabemos que existe, antes de que todo fuera, el Señor ya había llamado, el Señor ya había elegido, el Señor ya sabía quiénes eran sus hijos, quiénes harían parte de su pueblo. Y a estos que en otro tiempo, porque ya hemos dicho en otro momento, no existe nadie que haya nacido creyente. Todo nuevo ser viviente, todo nuevo ser humano necesita reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que antes de que nosotros fuéramos llamados, es decir, antes de que mejor el llamado de nuestro Señor Jesucristo se ejecutara, nosotros estábamos en esclavitud. Usted y yo estamos bajo esclavitud, o estábamos mejor bajo esclavitud. Bajo un yugo que nos sometía, que nos hacía sentir cómodos, por lo menos hacía que nuestra carne se sintiera satisfecha, pero que en el fondo de nuestro corazón había algo de esas prácticas, de esa forma de vida, de esa esclavitud que no la conocíamos como esclavitud y de hecho la entendíamos como libertad. Todo ese tipo de malas obras que en otro tiempo las creíamos normales, que las creíamos tan naturales porque todo el mundo las practicaba, porque era común en este mundo, porque era doctrina y era inclusive loable para la gente del mundo. Eso que consideramos para nosotros libertad realmente era esclavitud. Y ese tipo de esclavitud para los que por gracia hemos sido salvados, ese tipo de prácticas nos hacían sentir un cierto vacío. Y usted puede recordar, usted puede hacer memoria de cuando pecaba abierta y libre y voluntariamente, antes de conocer al Señor Jesucristo, que practicaba tales cosas, pero cuando en un inicio le parecía que le producían satisfacción, realmente lo que le producían era ¿qué? Frustración, inseguridad, un vacío y una crisis existencial. Pero dice la palabra que el Señor nos ha llamado a ser verdaderamente libres. Pero también sugiere ese versículo 36 que seremos verdaderamente libres si tan solo el Hijo de Dios nos libertare. No existe libertad en las filosofías, no existe libertad en los pensamientos, en el raciocinio de los hombres de este tiempo. No existe libertad, mucho menos en el feminismo y en esas cosas, perdónenme por utilizar esta expresión, tontas y temporales y banales doctrinas que han de inventarse buscando libertad, pero en lo cual están terminando en hundirlos en esclavitud. Es decir, los sacan de un espacio de esclavitud para someterlos a una esclavitud distinta. Pero la palabra dice que si el Hijo, solo si el Salvador de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, nos libertare, solamente ahí seremos verdaderamente libres. La libertad no consiste entonces en independencia, en vivir solos, tomar nuestras propias decisiones, porque al final de cuentas, a la luz de las Escrituras, no existe, ni existirá nadie completamente libre.
De hecho, habría que reevaluar el término independencia o el término de autonomía. Porque aún las decisiones que tomamos en otro tiempo eran decisiones basadas en nuestro propio corazón, basadas en nuestros propios deseos o basadas en la presión más bien, ¿sí? En la influencia de otras personas, en la influencia o en las demandas de este mundo. Así que no existía o no existe tal cosa como que yo tomo decisión por mí mismo, por lo que yo pienso. No, su pensamiento está influenciado por el sistema del mundo. Ahora usted dirá, ¿conocemos libertad en Cristo Jesús? Sí, pero recuerde que cuando nosotros hemos sido llamados para vivir para la gloria del Señor, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que en la cruz del Calvario hemos sido ganados y hemos sido rescatados para vivir para el Señor. Para vivir como esclavos, no como siervos. Porque la versión Reina Valera en 1960 tal vez suaviza, enternece un poco la intención del término cuando en algunos pasajes nos llama siervos del Señor. Pero realmente nosotros no hemos sido llamados para ser siervos, hemos sido llamados, para ser esclavos. Ese es el término correcto. Solo que ese tipo de servidumbre y esclavitud bajo el señorío de nuestro Salvador, ese sí produce verdadera libertad. Este sí produce verdadero gozo. ¿Qué placer hay afuera? ¿Qué placer hay en el mundo? ¿Qué placer hay en lo que usted piensa? ¿Qué placer hay en lo que usted piensa fuera de Cristo? ¿Qué placer hay en construir proyectos y grandes cosas fuera de Cristo? Solo para analizar. Vamos al pasaje central. Miremos entonces la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Vamos a hacer un pequeño estudio muy superficial de este capítulo 5 de Gálatas. Carta a los Gálatas en el capítulo 5. Y vamos a leerlo desde el versículo 1. No lo vamos a leer todo, vamos a saltar algunos versículos. Insisto, y porque es superficial, no porque yo no quisiera darles algo más profundo, sino porque yo entiendo mis limitaciones humanas y entiendo de mi incapacidad de llegar a las profundidades, por lo menos en este tiempo. E inclusive por más que tomáramos tiempo para estudiar y encerrarnos para buscar al Señor, en este mundo no podríamos alcanzar las profundidades de la eternidad, de las riquezas, de la gloria que hay en las Escrituras. Porque aún nosotros en la eternidad, delante del Señor y por el Señor mismo seremos enseñados. Y la eternidad será un tiempo. Suena un poquito paradójico. La eternidad será un espacio mejor. La eternidad será un espacio, será un lugar donde aprenderemos de su palabra por siempre. Y veremos a la palabra, al verbo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo por siempre, que al final es el propósito de este conocimiento. Mira lo que dice entonces Gálatas, usted que tiene su Biblia ahí, en el capítulo 5, versículo 1. Recuerde que estos textos nosotros los estamos publicando, los estamos ahí haciendo parecer en escena, ¿sí? Por si usted no tiene su Biblia a la mano, pueda leer por lo menos el texto inicial con el que arrancamos. Pero sin embargo creemos que como usted es un verdadero cristiano, usted es una verdadera cristiana, usted es un hombre y una mujer temerosos de Dios, que aman la palabra de Dios, tienen su Biblia o por lo menos la Biblia en su celular a la mano para que estemos estudiando juntos. Dice entonces el capítulo 5 en el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice el versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y dice el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu, mire que lo dice ahí, está escrito con E mayúscula, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe
la esperanza de la justicia. Para que podamos contextualizar, perdón, cuál es la intención de esta escritura. Usted que ha leído Gálatas, no sé, unas 5, 10, 15 o 20 veces, mínimo, más o menos, ¿sí? En promedio, en medio de todos los creyentes, no sé cuántas veces lo ha leído, se ha dado cuenta que iniciando la carta a los Gálatas en el capítulo 1, Pablo, voy a parafrasearlo un poco, hace un llamado de exhortación a los cristianos. A los cristianos de la iglesia de Galacia, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Algunos cristianos que hacían parte en otro tiempo de los gentiles y muchos de ellos judíos que se habían convertido a Cristo. Y Pablo les dice que si aún un ángel les anunciara un evangelio distinto al que ellos habían recibido verdaderamente, tal ángel o tal predicador o aún él mismo sea anatema. Más adelante entonces Pablo inclusive sigue exhortando y confrontando a los cristianos de esta iglesia porque se habían dejado, en otros términos, embrujar, hechizar o fascinar por algunos falsos maestros, algunos falsos apóstoles. Específicamente están hablando de algunos hombres judaizantes que estaban pretendiendo engañar con algunas prácticas. La palabra correcta sería persuadir a los creyentes de esta iglesia, diciéndoles que no solamente bastaba la fe para que fueran salvos, sino que era necesario que ellos volvieran y continuaran las prácticas de algunos rudimentos que habían sido puestos para el pueblo de Israel en otros tiempos, como señal y símbolo nomás. Como señal y símbolo. Entre una de ellas, que aquí se hace claramente específico, usted lo acaba de leer en el versículo 2 y en el versículo 3, estaban imponiendo sobre ellos que no solamente la fe bastaba, sino que era necesario que se circuncidaran. ¿Sí? Que se circuncidaran. Cuando nosotros empezamos a explorar el nuevo pacto, nos damos cuenta que el Espíritu de Dios a través de los escritores habla de que la verdadera circuncisión es la que se da en el corazón. Que ya no era una circuncisión de forma física, como ellos pretendían imponer a la iglesia. Ahora, el problema no era solamente que estos falsos maestros estaban imponiendo cargas que ya no eran necesarias, que no eran menester ni deber para la iglesia, sino que los creyentes de esta iglesia se estaban dejando persuadir y estaban volviéndose atrás. Más adelante usted se da cuenta, estaban cayendo de la gracia para volver a los rudimentos de la ley que ya no les era necesario. Así que ellos entendían que ya su fe no les era satisfactoria, no les era suficiente. El primer punto en el cual nos llama la palabra de Dios, en el cual el Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras nos llama a libertad, es a comprender que usted y yo hemos sido libres de toda carga y de toda obra que crea que puede salvarse por su propia obra, por su propia capacidad, aún por sus buenas obras, aún por sus buenas prácticas, aún por su buena conducta moral. Este pueblo, después de haber conocido al Señor, después de que el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo le había sido practicado, o predicado mejor, y de primera mano ellos lo habían aceptado y habían comprendido que era necesario liberarse de las imposiciones de la ley. Y viniendo al Señor Jesucristo por la fe, volvieron atrás. Insisto, cayeron de la gracia para volver a unos rudimentos que no eran necesarios. Imposiciones religiosas. Pero ¿cuál era la causa de estas imposiciones religiosas? Usted se da cuenta aquí. Más adelante, en el versículo 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda. Podemos decir, contamina toda la masa. Si usted se da cuenta, no lo vamos a buscar ahora. Si se da cuenta, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 6,
Dice el Señor, le dice a sus discípulos que era necesario que se guarden de la doctrina de los fariseos y de los seduceos, o saduceos mejor. Usted va a un evangelio más adelante y ahí en Marcos capítulo 8, versículo 15, se da cuenta que el Señor le dice que es necesario que se guarden de la doctrina, de la levadura de los fariseos y de Herodes. No es que esté hablando de una cosa distinta, es que Herodes propiamente era un representante de los saduceos. ¿Sí? Mira entonces cómo va dando entendimiento a las escrituras. Y más adelante, si usted mira en Lucas capítulo 12, versículo 1, ya el Señor es mucho más enfático y el Espíritu Santo nos trae una iluminación mucho más exacta de lo que significa la palabra levadura o de lo que significa guardarse de la levadura a los fariseos, porque esos fariseos, estos religiosos, eran los que estaban buscando imponer estas cargas sobre la iglesia, una iglesia libre por el Señor Jesucristo, o que había sido llamada a libertad, y dice la palabra que esa levadura significa hipocresía. Hipocresía. ¿Qué significa entonces la palabra hipocresía? Ese es un término del griego, no recuerdo el término correcto, pero significa algo así como actuación. Es un término griego, o que tiene su original en griego, y significa actuación, o significa ser lo que no es, o tratar de hacerse ver como lo que no es. También significa ser un religioso y vivir solamente de la apariencia. Pero ¿cuál era la intención? Que estos que estaban permeando la iglesia con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas e imponiendo cargas que no eran necesarias para la iglesia, lo estaban haciendo con el fin de evitar ser perseguidos por los judíos ortodoxos, religiosos, tradicionalistas, amantes de la ley, y evitar que por causa de la libertad que experimentaban en Cristo, los judíos no los persiguieran hasta llevarlos a la muerte por causa de la fe. Estaban haciendo algo así, una especie como un pacto con Dios y con el diablo. Tal cosa no existe. Pero estaban queriendo quedar bien tanto con los judíos como con la iglesia. Estaban formando cobardes. Pero la palabra dice que de los cobardes tampoco es el reino de Dios. Ellos tampoco heredarán el reino de Dios. ¿A qué libertad nos ha llamado el Señor entonces? A liberarnos de nuestras propias obras. A liberarnos de creer que por nuestras buenas conductas o por nuestras malas conductas nosotros tenemos aceptos o no para salvación. No le estoy diciendo que si usted y yo hemos sido salvos, hemos sido libres para hacer lo que se nos da la gana. No, eso significa que ni hemos sido libres, que ni siquiera que hemos sido salvos. Porque usted mira por ahí en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4, los hombres le preguntaban entonces a Pablo, es decir que entonces nosotros pecaremos. Es necesario que pequemos entonces para que la gracia nos alcance. Y dice por ahí Pablo, de ninguna manera. Porque quien ha sido sepultado con Cristo, ha sido sepultado también entonces de sus pecados, para que Cristo viviendo, nosotros podamos vivir para Cristo en una vida completamente nueva, libre de pecado, con corazones regenerados y con una mente renovada por el poder del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios, parafraseándole un poco. Hemos sido libres entonces para depositarnos y apoyar nuestra salvación y nuestra esperanza eterna solamente en Cristo Jesús. Para nosotros los creyentes, solo la fe bíblica es una condición. Pero para Cristo era indispensable que las obras fueran parte de su vida para que el sacrificio efectuado en la cruz, ese sacrificio fuera acepto delante del Padre, para que nosotros fuéramos justificados por su gracia. Un segundo aspecto de la libertad cristiana. Insisto, el primero, hemos sido llamados a vivir en libertad en nuestras obras para apoyarnos en la verdadera fe que es en Cristo Jesús, para que nosotros seamos justificados no por lo que hagamos o dejamos de hacer, sino por los méritos de Cristo. El segundo punto, miremos el versículo 13 de este mismo capítulo 5. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne. Y mire lo que dice o lo que termina diciendo, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es la relación que hay en el ser libres de una vida de la carne y mejor tomar la decisión de que siendo libres de la carne nos sirvamos los unos a los otros? Si usted empieza a leer en algunas otras traducciones, cuando dice que es necesario que seamos libres, pero no para andar satisfaciendo los deseos de la carne, significa que es necesario que vivamos en libertad para que no proveamos nuestros propios gustos egoístas, para que no sirvamos a nuestros propios malos deseos, para que no andemos en nuestros antiguos malos caminos. Hemos sido llamados a libertad, ya para que no vivamos para nosotros, sino uno, para que vivamos para el Señor, dos, para que vivamos para servir a otros. Por eso es necesario que nosotros experimentemos libertad en Cristo, para que el Espíritu Santo transforme nuestra manera egoísta de vivir. Por eso es insuficiente, por eso es hasta temerario creer que el hombre por sí mismo puede lograr cosas. Todos los pensamientos y todos los conceptos baratos de este mundo donde usted es capaz, lo puede lograr por sí mismo, solamente mentalícese. Usted inclusive se utilizan hasta versículos de las escrituras por paganos y por inconversos como para torcer sus filosofías, sus doctrinas y sus negocios y decir usted es capaz, usted puede. No, usted no es capaz ni puede. Porque es que usted y yo somos del Señor. Además, usted puede solo si Dios quiere. Yo puedo solo si Dios quiere. Si Dios no quiere, no hay nada que hacer. Si dentro de la voluntad de Dios no está lo que usted está pensando hacer, no hay forma que usted ore, no hay forma en que ayunen, que vigilen, que ponga a interceder a todo el mundo. Si Dios dijo no es no. Porque la oración tiene el propósito de conocer la voluntad de Dios y someternos alineándonos a ella, no torcer la mano de Dios. Así que esta libertad a la que hemos sido llamados, claramente dice la Biblia, es para que nosotros seamos libres de nuestros malos deseos, deseos egoístas, para que por causa del amor de Cristo en nosotros aprendamos a amar sirviendo, aprendamos a amar bendiciendo, no simplemente orando, que es una muy buena forma de amar. ¿Sí? En este tiempo y en todos los tiempos de necesidad, el amor de Cristo en nosotros debería liberarnos de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia tacañería, de nuestras excusas para no servir a otro. Usted, al que el Señor le está permitiendo prosperar y ser muy bendecido en la parte económica, eso es para la gloria del Señor. Eso es para que bendiga su casa, eso es para que bendiga a otros, eso es para que bendiga la obra de Dios. Porque realmente vamos a explorarlo más adelante para ir redondeando. El propósito entonces, dice por allá, tal vez en el Evangelio de Mateo, ¿cuál es el más grande mandamiento dado a los hombres? Dice entonces que es necesario amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Pero dice que el segundo mandamiento es muy parecido a ese, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que estos dos mandamientos, en ellos se cumple toda la ley y todos los profetas. Todo lo que la palabra nos estaba enseñando en el antiguo pacto, o más bien desde el antiguo pacto, se reduce en amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué implica? Es temer y obedecer a Dios. Y el segundo mandamiento, cuando habla de amar, es decir, tener la libertad no solamente para decir, sino para expresar con hechos, sirviendo a otros. Porque la palabra dice que dentro de la iglesia es necesario que nos sujetemos unos a otros. E inclusive dice que cuando vayamos a bendecir y ayudar, que ayudemos a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. No le estoy diciendo que tenga que hacerlo con dinero. Tome tiempo.
En esto ha sido muy reiterativo nuestro pastor, me encanta cuando lo he escuchado. Voy a tratar de extraer un poco de esa frase. Y una forma de demostrar amor, aprecio, servicio por otro es dedicándole tiempo. Así que nosotros pensamos, es que estoy cómodo, es que no puedo, es que es tarde, es que es temprano, es que esta hora, es que la otra hora. No, es que yo mismo debería desgastarme por amor al Señor, bendiciendo y sirviendo a mis hermanos. A través de la enseñanza de las Escrituras, cuando alguien le hace una consulta, cuando alguien le dice, ore por mí, cuando alguien dice, o tiene una aflicción económica, algún tipo de aflicción en lo que usted le pueda ayudar. Vamos al tercer punto y con eso terminamos. Por eso le digo, esto es una explicación mucho más allá de lo superficial. Realmente es muy, muy, muy simple de la profundidad de lo que todo este pasaje nos quiere enseñar. Pero estamos limitados por el tiempo. Mira el versículo 14 lo que dice. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que estamos diciendo ahora. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por ahí la carta a Santiago dice que los celos amargos, por ejemplo, ¿cierto? Dice que ese tipo de doctrina y de pensamiento, ese tipo de ataque en nuestro corazón los unos por los otros, no es más que una ideología terrenal y diabólica. No nace del corazón de Dios. Porque Jesucristo nos demostró en la cruz que el amor consiste en pensar en otros, pensar menos en mí. En dar mi vida por otros, porque al final el amor cristiano es un amor sacrificial. Demuestre que ama, demuestre que usted es un hombre y una mujer que ha sido verdaderamente libre por el Señor Jesucristo, sirviendo a otros, bendiciendo a otros, desgastándose por otros, porque al final todo eso es para la gloria del Señor en su propia vida y para que el bendecido por causa de su amor dé toda la gloria al Señor. Tercer punto, terminamos, dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra versión sugiere que andemos en el Espíritu para que andando en el Espíritu no haya en nosotros deseo de complacer, valga la redundancia, nuestros deseos de nuestro corazón, nuestros deseos de la carne, nuestros deseos que se llaman en otras palabras concupiscencias anidadas aquí y que nos llevan a hacer lo malo. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El propósito de que el fruto del espíritu en nosotros se manifieste no es para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que el Señor quiere. Eso lo compartíamos un poco el día viernes, en la reunión virtual que teníamos en Google Meet. Para que nuestra vida sea una vida de testimonio, de ejemplo y de inspiración, para que otros no me imiten a mí, sino para que otros imiten a Cristo. Como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No decía imítenme a mí, dicen imiten mi intención y mi vida que imita a Jesucristo. No a mí, a Cristo. A Cristo. Dice el versículo 19, en el mismo capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mire que aquí hay una palabra distinta. Acerca de estas obras o acerca de estas prácticas las llama con el término obras. Pero acerca de estas otras prácticas las llama fruto. Mire lo que dice acá el versículo 22.
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo se resume el andar en el Espíritu? De acuerdo al contexto, mire lo que dice el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si usted mira el capítulo 6 en el versículo 2, solo dice esto: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, la ley de Cristo. ¿Qué está diciendo entonces? Que demostramos que andamos en el Espíritu, como dijimos ahora. Primero, cuando comprendemos que nuestra salvación o en el proceso de nuestra redención, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y que solo es aceptable delante de Dios Padre la obra de Cristo Jesús. Y que nosotros somos redimidos por su gracia, nos arrepentimos por su misericordia y podemos creer por su misericordia. Porque la fe no es algo que nosotros generemos, sino por Él. Y cuando entiendo que todo lo ha hecho Él y que yo he sido llamado por Él, independientemente de quién haya sido yo en el pasado, yo tengo libertad para simplemente apoyarme en el Señor y vivir en una vida nueva. Lo segundo dice entonces que nosotros hemos sido libres para ya no satisfacer los deseos de la carne, sino para servirnos los unos a los otros. Para servir desde un corazón renovado, desde una mente transformada, con un amor incondicional y sacrificial a otros, por amor a Cristo. Pero lo tercero dice que es necesario que ya no andemos más en la carne satisfaciendo las obras de la carne, más bien satisfaciendo los deseos de la carne, caminando en las obras de la carne. Si usted mira entonces y estudia un poquito la palabra, se da cuenta que el término obras aparece en tres contextos. Habla acerca de las obras de Dios, la creación, la salvación o el proceso de redención, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esas son las obras de Dios. Habla de las obras de Cristo. ¿Cuál es la obra específica de Cristo? La obra de justificación y de redención de los santos en la cruz del Calvario. Pero de los hombres habla de obras malas. Así que ese tipo de obras son prácticas de un hombre no regenerado, no convertido. Una obra que nace de su propia capacidad. Ese tipo de obras no nacen de voluntad de Dios. Porque ni los homicidios, ni las fornicaciones, ni la idolatría, ni las hechicerías, ni los pleitos, ni las contiendas tienen que ver en nada con la naturaleza y el carácter de Dios. Pero ese tipo de obras de las cuales ya estábamos haciendo mención, ahí en Gálatas 5:19, claramente hace parte del corazón pecaminoso y corrupto del ser humano. Pero el fruto del Espíritu Santo es el resultado de una siembra. No estoy hablando de esa siembra de la cual siempre se ha dicho ahí un poquito extraña. No, yo le estoy hablando de algo que ha sido sembrado del cielo. Y es decir, que el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, ha sembrado vida eterna en nosotros. Y que la cosecha se manifiesta en una vida renovada, regenerada, convertida y transformada por el Espíritu Santo, que nos ha sacado de la tumba, de un estado de muertos, a llevarnos a vivir una novedad de vida. Una vida nueva, una vida buena, pero no por nuestra propia capacidad, sino por el poder del Espíritu Santo, que le dio vida a Jesucristo en la tumba y lo levantó de entre los muertos por voluntad del Padre, y que ese mismo Espíritu nos ha sacado también de una muerte espiritual y nos ha dado una vida en el Espíritu para que vivamos conforme a la voluntad de Cristo. Para que el fruto del Espíritu en nosotros refleje de quién somos y hacia dónde nos dirigimos. Con el propósito de vivir para el Señor, no más para nosotros mismos, sino para otros. Por eso más adelante usted se da cuenta en el capítulo 6, dice que el que siembra para la carne ha de recoger de la carne corrupción, pero el que siembra para el Espíritu ha de recoger o de cosechar vida eterna.
Estad pues firmes, dice el Señor, con la libertad que Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Está usted cautivo en algún pecado? ¿Está creyendo usted todavía que su propia capacidad de habilidad puede provocar algo para su salvación? ¿O aún sigue usted viviendo para usted mismo creyendo que todo el mundo le ha sido dado entonces para su propio placer? ¿Todavía hay algún pecado en el que usted está sujeto? Usted y yo hemos sido llamados a libertad, porque durante mucho tiempo hemos estado subyugados a un pecado, al sistema de este mundo, al dominio y a la voluntad del príncipe de este mundo. En otro tiempo éramos hijos del mismo diablo, porque la voluntad y las obras del padre y del príncipe de este mundo, esas mismas hacíamos. Necesitamos experimentar una verdadera libertad que solamente Jesucristo da. Y que esa libertad nos lleva a estar convencidos y complacidos y satisfechos de que Jesucristo mismo en la cruz nos ha reunido nuevamente con el Padre y nos ha reconciliado con Él para siempre. Que aunque en Cristo nosotros seguimos esclavizados, pero a una esclavitud no para muerte, sino para vida. Y que esa esclavitud trae gozo y paz. Esa esclavitud realmente debe producir verdadera libertad. Porque el Señor, que es nuestro Creador, nos ha prometido restaurar todas las cosas para que en ese tiempo futuro, no sé si qué tan lejano, qué tan cercano, nosotros podamos vivir una vida en estado de perfección absoluta. Para la gloria del Señor. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias. Recibe toda la gloria, Señor, y la alabanza, bendito Jesús. Gracias por tu palabra, por tu gran misericordia. Libértanos, Jesús, y ayúdanos a comprender que para gloria tuya hemos sido creados, hemos sido salvados, Señor. Que tu palabra en nosotros nos ha llamado para vida. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por tu gran misericordia, Señor. Vive el Señor, en cuya presencia estamos. Y gracias por darnos verdadera libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un muy fuerte abrazo y les esperamos en nuestro próximo servicio.